Buena tarde para todos, esperando que esta crisis no los afecte de forma directa a ustedes y a sus familiares. Vamos a continuar con el curso de resistencia a materiales 1. Y entonces en la última clase habíamos estado hablando un poco respecto a los elementos estáticamente indeterminados. Y entonces el día de hoy vamos a continuar con un ejemplo de estáticamente indeterminados. Entonces el ejemplo dice que 3 varillas de acero que tienen un módulo de elasticidad de 200 gigapascales soportan una carga de 36 kN. Y luego nos dice que cada una de las varillas A, B y CD tienen un área de sección transversal 200 milímetros, o sea, la varilla AB y la varilla CD con sección transversal 200 milímetros cuadrados. Y luego la varilla EF tiene una sección transversal de 625 milímetros cuadrados. Luego nos dicen que despreciemos la deformación de la varilla BED, que básicamente la varilla BED es la que está proporcionando la carga de 36 kN a las otras 3 varillas. Despreciando la deformación de esta varilla, nos piden que determinemos el cambio de longitud de la varilla EF, que básicamente sería el aplastamiento que podría tener la varilla EF, y luego nos piden que determinemos el esfuerzo en cada una de las varillas. Siempre deberíamos definir que el primer paso para realizar cualquier ejercicio, de nuevo, es realizar un diagrama de cuerpo libre. Y entonces ahora lo que nos compete es definir dónde sería mejor el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si vamos a definir que existe una simetría entre todos los elementos, nosotros podríamos definir entonces el diagrama de cuerpo libre de la varilla BED. Realizando el diagrama de cuerpo libre de la varilla BED, nosotros vamos a ver, la varilla va a tratar de aplastar al elemento EF, y entonces él va a tratar de reaccionar hacia arriba con una carga F, ¿sí? Luego va a tratar de estirar a la varilla AB, la trata de estirar y ella trata de reaccionar entonces en este sentido. Misma circunstancia que pasa con la varilla CD, y entonces nosotros definimos una carga de AB y una carga de CAD, ¿sí? Y entonces tenemos la reacción de las 3 varillas, pero también se definió que existe una carga, básicamente la carga que esta varilla le aplica a los 3 elementos, que sería una carga PH. Y entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, podemos definir que la carga AB más la carga en CD más la carga en EF debería ser igual a P. Si nos damos cuenta, la longitud de AB es igual a la longitud CD, ¿sí? El área AB es igual al área CD. Y entonces, por esa razón, nosotros podríamos definir que la fuerza en AB va a ser igual a la fuerza en CD. Y de aquí podríamos dividir entonces que 2 veces AB más EF debería ser igual a P, ¿sí? Entonces, si nos seguimos dando cuenta, tenemos 1, 2, 3 variables, pero únicamente tenemos entonces una ecuación para poder resolver el sistema, que es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces decimos, tenemos 3 incógnitas y tenemos una ecuación de equilibrio, ¿sí? Y entonces tenemos un grado de indeterminación igual a 2, ¿sí? Tenemos una ecuación y 3 incógnitas. Y entonces
ya vimos que para que el sistema sea determinado debería existir el mismo número de incógnitas para el mismo número de ecuaciones, ¿sí? Para que el sistema se pueda resolver de forma directa. Y entonces este nos presenta un grado de indeterminación igual a 2. Y entonces en la clase definíamos qué podríamos hacer para poder resolver el sistema. Y entonces podríamos hacer uso de ecuaciones o de funciones ya definidas previamente, como por ejemplo podríamos hablar de esfuerzos y deformaciones. Y entonces si analizamos todo el ejercicio, nos dice que el elemento BED no se va a deformar. Y entonces bajo esa circunstancia lo que nosotros deberíamos definir es que este va a tener un movimiento constante, ¿sí? Y entonces lo que define es lo que estos dos elementos que tenemos acá definidos se logren estirar, este elemento se va a comprimir. Y entonces podríamos definir que la deformación del elemento AB debería ser igual a la deformación del elemento CD, y esto debería ser igual a la deformación del elemento EF, ¿sí? Y habíamos definido que deformación a quién era igual a P por L EA, ¿sí? Y entonces esto nos podría tratar de ayudar a resolver el sistema. Y entonces veamos. Para el elemento AB decimos la deformación AB a quién es igual. P. ¿Qué P tenemos? Necesitamos conocer P a B. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que definir P a B, ¿sí? P a B multiplicado por la longitud AB dividido el módulo de elasticidad de AB por el área de la sección transversal de AB. Y esto debería ser igual a la deformación de EF. Y EF tenemos la carga de AF multiplicado por la longitud de AF dividido la elasticidad de AF, el área de EAF. Entonces lo que nos queda es hacer sustituciones, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es encontrar una relación de la deformación de AB versus la deformación de EF. Y entonces empecemos a sustituir. Decimos AB, ¿qué longitud tiene? ¿Sí? AB tiene una longitud de 500. Tiene una elasticidad de 200. ¿Sí? Tiene un área igual a 200. Y esto debería ser igual a PEF, que tiene una longitud de 400. ¿Sí? EF, una longitud de 400. Es el mismo material que las otras varillas. La elasticidad corresponde a 200 y su área transversal 625. Y entonces de aquí decimos que PAB es igual a 200 por 400
por PF, ¿sí? Y entonces aquí podemos concluir que PAB es igual a 0.256 PEF. Entonces ya tenemos la carga AB en función de la carga EF. Y como definimos que la carga AB era igual a la carga CD, y entonces podemos regresar otra vez a nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Y entonces decimos, la carga AB más la carga CD más la carga EF es igual a P. Y de esto lo podemos llevar a decir la carga AB más la carga AB más la carga EF es igual a P. Dos veces la carga en AB más la carga en EF es igual a P. Pero la carga AB es igual a 0.256 de la carga EF más la carga EF, y eso debería ser igual a P. Y entonces P lo conocemos, ¿sí? Y entonces ahora nos podemos dar cuenta que a partir de acá podríamos definir quién es la carga EP. Y entonces definimos que la carga EF es igual a P partido 1.512. P era igual a 36 por 10 a la 3 dividido 1.512. Y esto nos debería de dar 23.810 por 10 a la 3 newton, ¿sí? Y conociendo la carga EF, nosotros podemos conocer entonces quién es la carga AB, ¿sí? Y la carga AB entonces es igual a 0.256 de EF, que es 23.810 por 10 a la 3. Entonces la carga AB es igual a 6.095 por 10 a la 3 newton. Y esto también es igual a la carga CD. ¿Sí? Y entonces ya conocemos la carga en AB, la carga en CD y la carga en EF. La carga en AB, en CD y en EF. ¿Para qué nos sirve determinar las cargas? Veamos. Y aquí no hemos encontrado todavía los requerimientos. ¿Sí? Lo que nos requerían era el cambio de longitud de la varilla EF. Para realizar el cambio de longitud de la varilla EF, entonces hacemos uso de la función de esfuerzo de la varilla F. Decía que el esfuerzo de EF era igual a P EF por L EF dividido la elasticidad en EF, el área de F. P lo conocemos, L lo conocemos, E lo conocemos y ya conocemos, entonces podríamos determinar su deformación. ¿Cuánto es la carga? ¿Sí?
La carga F definimos que era 23.810 por 10 a la 3 newton, ¿sí? Y entonces definimos 23.810 por 10 a la 3. ¿Cuál es la longitud? La longitud, de acuerdo a lo que vimos acá, es de 400 milímetros. 400 milímetros equivale a 400 por 10 a la menos 3 metros, dividido el módulo de elasticidad, que para todos los casos era de 200 gigapascales. 200 por 10 a la 9, y su sección transversal, ¿sí? El área de la sección transversal, dijimos que la varilla EF tenía una sección transversal de 625, y entonces tenía una sección de 625 por 10 a la menos 6 milímetros cuadrados. Operando esto, la deformación EF es igual a 76.2 por 10 a la menos 6 metros, que aproximadamente es 0.0762 milímetros. Y entonces tenemos resuelto el inciso A. Resolvamos el inciso B. Para el inciso B nos pedían el esfuerzo en cada varilla, ¿sí? Y entonces nos recordamos que el esfuerzo es igual a la carga partido el área. Y conocemos la carga en el elemento AB, que la habíamos definido como 6.095 por 10 a la 3 newton. La carga de CD, que era exactamente lo mismo, y la carga EF, que era 23.810 por 10 a la 3 newtons. A él le corresponde un área de 200 milímetros cuadrados, 200 milímetros cuadrados, 625 milímetros cuadrados. Y entonces hoy sí podemos definir la deformación AB es igual a la carga AB dividido el área AB. 6.095 por 10 a la 3 dividido el área 200 por 10 a la menos 6, y esto nos da 30.5 por 10 a la 6 pascales. 30.5 megapascales. Esa es la deformación de AB. La deformación en CD básicamente debería ser CD, el área CD, pero ya vimos que CD es exactamente lo mismo, por 10 a la 3 dividido su área, y esto nos debería dar exactamente lo mismo, y luego tenemos el esfuerzo en el elemento EF, que es su fuerza
el área F, decimos que son 23.810 por 10 a la 3 dividido 625 por 10 a la menos 6, y eso nos debería arrojar 38.1. Sí, el esfuerzo aquí, como este es un esfuerzo de compresión y estos son esfuerzos de tensión, solo denotamos que este es esfuerzo de tensión, y para denotar que este es un esfuerzo de compresión lo marcamos como un esfuerzo negativo. Entonces decimos que tenemos menos 38.1 por 10 a la 6 pascales, y entonces este esfuerzo es de 38.1 megapascales. ¿Sí? Y entonces con eso tenemos resuelto nuestros dos incisos. ¿Sí? Para el inciso A, y vamos a ver, para el inciso A nos piden el cambio de longitud de la varilla F. Entonces el cambio de longitud de la varilla F es de 0.0762 milímetros, y B nos pedían el esfuerzo en cada varilla. Entonces el esfuerzo en la varilla AB es de 30.5 megapascales, en la varilla CD, como habíamos definido que eran exactamente iguales, 30.5 megapascales, y el esfuerzo en la varilla EF es de 38.1 megapascales. Estos dos positivos repetimos porque son a tensión, y este negativo porque es a compresión. ¿Sí? Eso es lo que nos indica únicamente el signo, porque si no podríamos tratar de confundirnos en decir que todos están trabajando bajo el mismo esfuerzo. Entonces, dos trabajan esfuerzo a tensión y uno con esfuerzo a compresión. Seguimos viéndonos y escuchándonos en la siguiente clase. Que tengan buen día.